¿Qué tal? Bienvenidos a Saya Banjet. Buenas noches, espero se encuentren todos muy bien, festejando este fin de año 2022. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar por tercera ocasión de una triada. Aquellos que están entrando a este canal por primera vez, pues hicimos un video hace dos videos, hace antier, sobre la triada de la personalidad o la triada oscura de la personalidad o de los rasgos oscuros que después se transformó en una tetrada, es decir, que hubo una cuarta personalidad que fue incluida en esta mezcla. Después hablábamos acerca del triángulo de McDonald, eso fue ayer, que tiene que ver con los asesinos seriales. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la triada de la violencia, creada por un noruego, un sociólogo y matemático noruego llamado Johan Galtung, que fue fundador y pionero, protagonista de las investigaciones sobre la paz y los conflictos sociales. Es un tema que es muy interesante, muy relevante. Yo he estado estudiando el conflicto humano y la violencia desde pues, muchísimos años. Pero este en particular, esta triada, pues no la domino como tal, así que sean pacientes conmigo. Les recomiendo muchísimo investigar acerca de este tema porque van a poder identificar un poquito más dos de estas violencias que no son tan notorias, tan obvias, y vamos a poder entender muchas cosas, por qué pasan como pasan en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestras familias. Bueno, pues ahora sí, antes de empezar, ve a tomar pues tu snack favorito, ve a por un café o lo que sea para poder platicar largo y tendido y pasarla bien esta noche. En fin, bueno, pues ahora sí, vámonos al punto. Vamos a hablar primero acerca de la violencia más obvia, de la que todo el mundo conoce, que es la violencia directa, que tiene que ver con pues todas esas agresiones físicas que pueden ser pues cualquier cosa que te puedas imaginar, desde una acción físicamente, pues, para lastimar a alguien, a inclusive nada más con la voz, o con algún ademán, con algún movimiento agresivo o errático, ¿no? No necesariamente tiene que llegar a la agresión como tal. Hay que diferenciar violencia de agresión. Tú puedes ser, pues, violento sin ser agresivo. Pero para ser agresivo tienes que ser violento, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso creo que no hay mucho que decir en el sentido de que la agresión directa pues es fácilmente identificable. Creo que este Johan comentaba que era la punta del iceberg porque las otras dos no se alcanzan a ver muy bien. Aunque bueno, todas están conectadas de una u otra forma, por eso la triada como tal. Y bueno, pues lo que más me importa en este caso acerca de esta violencia en particular tiene que ver con la debilidad emocional que a veces tenemos pues la mayoría de las personas, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a entrenarnos, educarnos o capacitarnos en inteligencia emocional y en lo que yo llamo en este canal defensa emocional. Aquellos que no saben a qué me refiero, bueno, creo que tengo por aquí algún video en el canal acerca de la defensa emocional, que es inteligencia emocional, pero en situaciones de alto estrés, situaciones realmente peligrosas. Estamos hablando de no nada más un combate cuerpo a cuerpo, también puede ser para cuando hablamos de una operación de policíaca o algo inclusive también para un bombero en el fuego o algún militar, en fin, cuando son cosas ya demasiado directas, cuando ya estás en una agresión inminente o en una situación caótica y peligrosa, real y directa, ¿no? Entonces, mi maestro Roberto Morales Hong, él siempre me comentaba cuando veía a mis peleadores, a mis estudiantes, que pues qué sentido tendría hacer a personas capaces físicamente, pues hablamos de músculos, de habilidades, etcétera, para pelear, si emocionalmente eran demasiado susceptibles, demasiado débiles, tal cual. Y era un tema que a mí me marcó, porque en lo general, en la mayoría de los casos, yo puedo decir que en el medio marcial, bueno, sí, en el medio marcial particular y los deportes de combate, hay una mecha muy corta. Esto quiere decir que como hay mucho ego, las personas se prenden muy fácilmente, porque pues están tal vez acostumbrados o por alguna inseguridad necesitan ese como sentido de alabanza de las demás personas, ¿no? De que, oh, qué fuerte eres, qué increíble eres, que en fin, a veces hasta son temidos por sus músculos y sus actitudes. Entonces que alguien llegue a ser, pues, ahora sí que pasivo-agresivos con ellos o que les digan sus verdades o demás, pues los ponen muy mal, mecha corta, y eso tiende a volverlos agresivos. Entonces son los más, son muy susceptibles a veces a ser violentos.
Aunque bueno, pues hay excepciones, ¿no? También aquellos que continúan y están acostumbrados a pelear constantemente, llega el momento en donde pues ya no tienen nada que demostrar, al contrario, se vuelven personas un poco más tranquilas, más tolerantes, más pacientes, tienen más dominio sobre su ser y bueno, pues normalmente las personas que son demasiado agresivas son personas que tienen muy poca defensa emocional y por ende hay que estudiarnos en ese sentido porque a veces no nos damos cuenta de que somos pues víctimas de las circunstancias. Tu estado actual, tu mente actual depende mucho del entorno en el que te encuentras. Si alguien llega y te da un zape o te agrede, automáticamente vas a cambiar tu estado de ánimo con toda razón. Pero eso quiere decir que que tu estado depende de los demás, no de ti. En el momento que tú puedas decidir, aún en los momentos más caóticos, cómo sentirte, entonces estamos hablando de algo de un nivel mucho mayor, que es algo que también se trabaja en la tortura, por ejemplo, cuando los agentes secretos o los policías o gente X está en ese tipo de situaciones en donde están cierto torturados para sacar información y demás, la despersonalización es un tema muy interesante que les ayuda pues a no vivir tan conscientemente esa experiencia. Pero bueno, esa es otra cosa de la que no vamos a hablar hoy. Pero bueno, pues dicho de otra manera, si tú eres violento directamente o agresivo es porque eres débil emocionalmente y tienes que ir con un profesional a ver qué está pasando. Si escuchan una ambulancia o una patrulla es porque estoy aquí en la casa y como saben, les dije, en estos videos no hay ningún tipo de edición. En fin, como siempre les digo, vayan a checar con un profesional, un psicólogo, a ver si pueden identificar qué nivel de agresión o de violencia tienen. Puede que su violencia no sea tan directa, tan o notoria como de dar golpes y movimientos agresivos, de golpearse el pecho y todo eso. Pero pues también está la violencia verbal, también está la violencia para eh, intimidar, para burlarte de los demás, para tratar de sobajar a los demás. En fin, hay muchos tipos de violencia y de violencia directa en este sentido, ¿no? Y cuando hablamos de violencia directa me refiero a que es una persona tratando de dominar o controlar o intimidar a otra por muchos medios. Así que si tú sientes que tu pareja o alguien en tu familia, en tu casa es violento, pues coméntaselo, díselo directamente y si sientes que eso no está funcionando, hay de dos. O tratas de volverlo con un profesional o tratas de mejorar tu defensa emocional para que eso no te afecte. Y así como aprendes a hacer tu defensa emocional, tu defensa física, disculpen, como en el caso de la defensa personal, aprendes a evadir, desviar, defender, bloquear, todo esto. Lo mismo con la defensa emocional. Hay que aprender también a saber cuándo hay que dejar ir el golpe, cuándo hay que bloquear, defender, redirigir. En fin, por medio de la dialéctica, por medio de el análisis del discurso, por medio de la confusión, de diferentes tácticas para desescalar el conflicto. En fin, es muy interesante todo este tipo de cosas. Pero bueno, creo que ya a grandes rasgos ya les expliqué qué es la violencia directa. La siguiente violencia tiene que ver con la violencia cultural. Esto me parece que Gultang lo empezó a desarrollar en los años 90 y pues tiene que ver con la violencia que pues nace a partir de la religión, de la cultura en la que te encuentras, pues de la idiosincrasia, en fin, digamos que es algo mucho mayor y que es muy preocupante porque en este caso este tipo de violencia lo que hace es como de alguna u otra forma mm, pues como avalar ciertas actitudes. Es decir, por ejemplo, si hablamos acerca de los países musulmanes, ellos tienen cierta violencia cultural con respecto a los derechos de las mujeres, por ejemplo. Y bueno, pues es mucho más complicada que una violencia directa porque no hay a quien poderle pues atribuir estas agresiones y tratar de hablar directamente con la persona y tratar de mejorar, porque es algo cultural. Es complicadísimo. Eh, y bueno, pues si estás en una situación como esa, créanme que no hay nada fácil que se pueda hacer en ese sentido, más allá de tratar de salirse de ese entorno o tratar de generar un entorno pues micro en un lugar donde pues seguramente va a haber mucha violencia.
Y bueno, pues esta violencia cultural es complicada de atacar, de tratar, porque pues repito, si estás en un espacio donde la mayoría de las personas piensan de una manera y actúan de esa misma forma, por la religión o por la filosofía, la ideología que traigan, va a ser complicado lograr hacer algo, ¿no? Pero sí es importante identificarla, porque puede que tú sientas que una persona está siendo violenta contigo por ti, por alguna cuestión personal, cuando en realidad es una cuestión completamente cultural. Y si sabes que es algo cultural y no es algo personal, entonces puedes quitarle cierto... mmm, no justificar a la persona, pero sí entenderla un poco más de por qué piensa como piensa, por qué actúa como actúa, porque podrás decir, bueno, esta persona está en este entorno, obviamente está influenciada por estas formas de pensar, entonces, pues, ¿qué les digo? O sea, tal vez no vas a pensar tan mal acerca de la persona, sino más bien lo vas a ver hasta inclusive como con un poco de, pues no sé si decir lástima, pero sí con cierta empatía, ¿no? Porque tal vez tú estando en ese estado, en esa cultura, podrías haber terminado pensando igual, o en ese entorno. Que bueno, cuando hablamos de violencia cultural no necesariamente estamos hablando de cultura, sino como también decía, puede ser religión o puede ser también alguna una cuestión más endémica sobre cómo piensan en ciertos lugares específicos de tu país o de tu ciudad, inclusive en tu barrio. Y bueno, pues hay que entender ese tipo de estructuras, ¿no? Y bueno, pues ya por último, la violencia estructural. Esta fue previa a la violencia cultural, me parece que la desarrolló Gultan junto con otras personas eh, en los años 70, me parece. Y bueno, pues en este caso la violencia estructural, pues creo que el ejemplo más claro de ella es el racismo, pero bueno, pues hay que diferenciarla mucho de la cultural, aunque repito, todo está relacionado, porque la estructural específicamente lo que busca es inhibir o limitar la satisfacción de la persona por medio de diferentes pues, reglas o formas, ¿no? Ahí está por ejemplo, se subdivide en dos diferentes tipos de violencia, que es la interna, que es por como yo pienso y por mis estructuras mentales, mis paradigmas y demás, pues yo te violento. Y la violencia externa, que es mucho más complicada de identificar, que tiene que ver con, pues, por el entorno en el que nos encontramos y el lugar en el que estamos, eh, pues hay ciertas reglas del gobierno, ciertas costumbres que también que limitan tus derechos. También me parece que se divide en horizontal y vertical. Que la vertical, perdón, tiene que ver con precisamente cuando los de arriba tratan de controlar a los de abajo o no les importa de cierta forma pisotearlos para poder estar mejor y pues los tratan como de una manera diferente. Son, pues las personas de abajo son más bien violentadas. Y la horizontal, que es cuando, por ejemplo, en el caso del comunismo, vamos a decir, ¿no? Que no tengo nada, no sé mucho acerca de los temas políticos del comunismo y el capitalismo y todo esto. En mi entender, creo que no hay modelo perfecto, pero, por ejemplo, en un modelo, un tipo de violencia horizontal, estructural, sería el comunismo, porque pues al final del día todos son forzados a estar en una misma plataforma y a vivir pues en las mismas condiciones, sin importar tus ideas, tus filosofías, tus habilidades, tus inquietudes, tus sueños, tus capacidades. Y bueno, pues ese es un tipo de violencia al final del día que pues es complicado de tratar porque pues no puedes achacarlo a una religión o a una persona, sino es algo estructural del gobierno y pues no es muy fácil de hacer, pues, de defender en ese sentido, ¿no? En esos casos lo que uno puede hacer es simplemente adaptarse a la situación, tratar de identificar cuando estás siendo víctima de la violencia estructural para poder no tomarte las cosas tan personales, entender qué es el entorno de la situación y si puedes salirte de ahí, mucho mejor. La violencia es un tema bastante interesante que creo que a veces le tenemos como miedo a estudiarlo, porque para estudiarlo de manera real y efectiva, pues tenemos que conocerla y para conocerla tenemos que meternos en momentos caóticos y frustrantes que nos hacen sentir incómodos. Es decir, si yo quiero realmente estudiar mis niveles de violencia o los niveles de violencia a los que yo puedo soportar, pues tengo que meterme ahora sí que a la alberca, no puedes nadar sin mojarte, ¿no? Que es como lo que yo siempre digo, no puedes aprender a pelear sin pelear, por más técnicas que sepas. Eh,
De hecho, pues puede que tú seas muy buen peleador y que tengas muchos conocimientos y habilidades, pero si la persona que está enfrente de ti te agrede verbalmente o hace movimientos que pueden intimidarte, pues tus habilidades no van a tener tanto sentido, ¿verdad? Entonces, porque la violencia intimida, la violencia te hace dudar. También hay que diferenciar la violencia del conflicto, porque pues los conflictos al final del día, si los vemos de una manera positiva, pueden ser útiles para poder crecer y poder deformar o de ciertas estructuras que nos limitan y poder crecer en muchos sentidos. Son obstáculos al final del día, ¿no? Pero no porque tengamos conflictos significa que vamos a ser violentos siempre. Al contrario, yo ya lo comenté hace un momento, el terminar siendo violento pues es una evidencia de tu debilidad emocional y de tu debilidad psíquica. A menos de que sea una táctica. Si tú estás siendo violento o estás actuando como una persona violenta para, bueno, fingiendo, es decir, no realmente estando emocionalmente pues atacado, ¿no? O sea, pero más bien estás actuando, pues eso se justificaría perfectamente, porque pues puede, como ya le dije, pues estás esperando que con una cierta actitud la persona se intimide o haga ciertas cosas que tú después vas a aprovechar. Pero si realmente estás completamente movido emocionalmente por algo externo, entonces estamos hablando de que tu defensa emocional y tu forma de ser, pues es muy endeble y depende del entorno, entonces no eres fuerte por más fuerte que te sientas. Y bueno, pues vaya, eso es lo que quería platicarles en esta ocasión. Si quieren saber un poquito más acerca de este tema, vayan a estudiar el triángulo de la violencia para que sepan más acerca de la violencia directa, de la violencia cultural y de la violencia estructural, que pues obviamente las tres están relacionadas porque al final, pues obviamente si yo estoy en un entorno estructural X y ya me casé o compré esas filosofías y esas ideas, pues es probable que yo termine expresándolas y forzándolas físicamente o verbalmente contra pues, una persona, ¿no? También las religiones, pues qué les puedo decir, a veces son las más violentas y las más descorazonadas. Por ejemplo, un tipo de violencia muy común en las religiones es la de ¿cómo le llaman esto? Son a veces muy condescendientes, porque pues muchos religiosos consideran que ellos tienen la verdad, ellos son los que realmente saben lo que es la verdad de la vida, y pues a veces ven a los demás con cierta lástima y condescendencia, y como que dicen, bueno, pues pobrecito, y a veces te lo dicen en la cara, ¿no? Así de, bueno, pues eh, chin, que estoy aquí para tratar de ayudarte, para tratar de convencerte de que creas como yo, porque si no lo haces, entonces va a pasar algo muy feo y bueno, pues es un tipo de violencia, porque pues obviamente te están atacando tu propio derecho de libre pensamiento, pensamiento crítico, y sobre todo porque te están diciendo que si no piensas como ellos vas a terminar pues, en un lugar como el infierno, o yo qué sé. Es un tipo de violencia al final del día que puede afectar la mente de una persona con cierta susceptibilidad o debilidad, porque que no sepa bien qué onda y tenga muchas dudas, ¿no? Y si de repente llego y te muestro una figura satánica o algo así, puede que mi emoción y mis actitudes empiecen a verse como mermadas y bueno, y eso puede ir creciendo. Entonces, no necesariamente tienes que golpear. El enseñar algo, una fotografía, una imagen, el cuerpo, puede ser un tipo de violencia. Bueno, pues espero que les haya gustado el tema de hoy. Eh, Me parece que vamos a hablar de una triada más mañana. Y creo que vamos a terminar con esa triada ya mañana viernes. Y después vamos a hablar de otros temas. Espero que les haya gustado el video. Díganme si lo vieron completo. Me va a encantar. Muchos de ustedes han estado escribiéndome y créanme que los leo a todos completamente. Me encanta leerlos. La verdad estoy muy contento con todos ustedes. Porque repito, aunque somos pocos, estamos comprometidos con el tema y creo que estoy contento de regresar aquí haciendo estos videos. Y bueno, pues nada, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, recuerden ir a budgetlife.com si quieren seminarios, talleres, cursos, lo que sea. También si pueden ir a la página de artesmarciales.com para checar mis artículos o también para comprar el programa de bando básico de la guía del aspirante. También pueden ir a mi TikTok, a mi Instagram, a mi Facebook. Todo está en la descripción del video. Y bueno, pues recuerden que se pueden volver miembros del canal, que sería fabuloso. O darle al botón de Super Thanks, que también sería increíble. En fin, bueno, pues cuídense mucho y nos vemos en un próximo video, Budgets. Que descansen. Buenas noches.